de este tema de las compañías de las encuestas de salida. Tengo todavía 2 minutos, ¿no? Antes de ir al corte. Lo puedo hacer ahora, aquí antes de mandar al corte para no perderme la idea. Ya estás. Sobre el tema de las encuestas, no saben la cantidad de opiniones que hemos recibido, primero durante el día de la jornada electoral y luego ya de manera más directa y mesurada la gente que me ha buscado en las redes sociales, me busca en mi Facebook, y gente que me ha dado duro desde su personal visión, me han dado con el palo, como decimos, y otros que lo han hecho con una gran pulcritud y con una gran decencia, cosa que se agradece mucho, como el caso de un maestro de Becal, no recuerdo ahorita su apellido, que me escribió y me decía, ¿sabe qué? Todo estuvo muy bien, la transmisión estuvo muy bien, lo único me decía él, que no me gustó el asunto de la presentación de los numeritos de las encuestas de salida, y el señor se decía, ¿para qué? Se preguntaba él. ¿Para qué no era necesario estar queriendo hacer esto, los numeritos de salida? Pero me hizo los señalamientos con una gran civilidad, con una gran precisión, y por eso me animé. Cuando a mí me tratan de esa manera, yo correspondo de esa manera, le contesté también de manera muy amplia mi personal visión que tengo sobre estos asuntos. Primer punto, y que mucha gente debería tenerlo claro, las encuestas de salida son herramientas perfectamente legales, aceptadas en los nuevos reglamentos de la competencia política electoral en México. Son aceptadas no por el PRI, son aceptadas por todos los partidos. Es decir, para haber llegado a ese consenso, debieron haberse puesto antes todos los que participan en una contienda electoral. Una vez que se ponen de acuerdo y aceptan el uso de estas empresas, van al siguiente paso. A ver, ¿quiénes se van a registrar para hacer estos trabajos, no? Porque de pronto empiezan a surgir como gremlins de estas compañías que se dedican a hacer estas cosas, que vienen y le dicen al político o al empresario, dependiendo qué es lo que quiere usted medir, que son los mejores para hacer este tipo de trabajo. Y en la medida que muchas de estas empresas en los últimos años han ido acrecentando su credibilidad, lo han venido haciendo de la mano de su eficacia a la hora que dan sus estimaciones o dan sus lecturas antes de que llegue finalmente el gran día en que habrá de comprobarse si lo que están advirtiendo o las estimaciones que están presentando son o se asemejan a la verdad. Las compañías, pues, para que tengan este peso específico y tengan esta credibilidad, tienen que probar en los hechos que lo que presentan, de lo que advierten, luego va a coincidir con la realidad. Ese es el caso, le decía yo a la persona que me escribía con una gran corrección de Becal, ¿no? De las empresas encuestadoras y los datos de salida. ¿Por qué hemos llegado en México a este momento o a estos años en donde poco a poco nos vamos acostumbrando a los numeritos de las encuestas de salida? Porque antes, y esto no lo conocen las nuevas generaciones, antes que hubiera PREP, antes que hubiera encuestas, el pataleo generalizado de todos nuestros padres y nuestros abuelos a la hora de las elecciones era en el sentido de que, pues una vez que se terminaban las 3 de la tarde, el presidente de casillas con un cartuchito de cervezas abajo, compartidas con los demás miembros de la mesa. Esto es verídico, así se usaba, así pasaba. Olvídese de la ley seca y que también había, pero tenían su cartoncito abajo los presidentes de casilla, cuando daban las 3 de la tarde, vamos a echarnos una porque hace mucho calor. Y luego ya al filo de las 3, 4 de la tarde, oye, pues ya vámonos. Y a ver, tú escrutador, oye, tenemos presencia del vino, el del pan, no, porque no vino, entonces se jodió porque no vino, estoy hablando de hace 50 años, no vino, entonces vamos a terminar esto y agárrate los crayoles y púmbale, rayar y mételos a la bolsa, los contamos y vámonos porque ya estamos del otro lado. ¿Quiénes organizaban las elecciones? Las organizaba el gobierno a través de la Secretaría de Gobierno. Del secretario de Gobierno, tenían el control de las elecciones. Los funcionarios de casilla eran funcionarios públicos, perfectamente bien identificados, con la simpatía, con el partido en el poder. Y entonces las elecciones por muchísimos años que ya eran ciudadanas, ya no las cuidaban los generales. Entonces empezaron a cuidarlos los ciudadanos, pero ciudadanos identificados con el gobierno en turno. ¿Qué tuvo que pasar en los últimos 30 años, de lo que muchos de los que están aquí conmigo no saben? Que todo eso cambiara, que viniera una voluntad ciudadana
hace unos 20 años para tratar de quitar de la órbita del gobierno federal y su Secretaría de Gobierno la organización de las elecciones, para pasarlas a un ejército de ciudadanos que cada 3 y cada 6 años nos hacemos cargo de poner esas mesitas, de poner esos mamparos, de ver esos libritos donde están las credenciales de usted, la mía, las de Coche, las de Fernando, para que cuando llegamos a votar encuentren ahí su foto y delante de una serie de personajes que están en esa casilla, que son los representantes de los partidos que están compitiendo, que es el presidente de la casilla, que es su vecino. Ya no se lo mandan ahí de un coronel o un capitán del ¿cómo se llama? Del destacamento para que cuide la elección. Es un funcionario que está al frente de esa mesa, que es el vecino al que usted da los buenos días cada vez que se lo encuentra, la secretaria, y entonces la órbita de la elección pasó a las manos de nosotros los ciudadanos.